Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La OTAN está en alerta máxima ante una nueva amenaza. Buques extranjeros sospechosos de cortar cables submarinos que conectan a los Estados miembros del grupo. Un buque chino y otro vinculado a Rusia se convirtieron recientemente en los principales sospechosos de dos misteriosos incidentes. Veámoslo. La semana pasada Finlandia detuvo un buque que transportaba petróleo ruso mientras navegaba por el mar Báltico. Se sospechaba que causó daños a un cable eléctrico submarino entre Finlandia y Estonia, además de 4 cables de Internet. Aún es pronto para sacar conclusiones sobre por qué ocurrió esto, pero sabemos quién lo hizo. Tras reunirse con el presidente finlandés, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes en las redes sociales que la alianza reforzará su presencia militar en el mar Báltico. Añadió que apoya plenamente las investigaciones sobre el posible sabotaje de los cables submarinos. Las roturas de cables no son un caso aislado. A mediados de noviembre, 2 cables submarinos dejaron de funcionar en la misma masa de agua, el mar Báltico. Uno de los cables conecta Suecia y Lituania y el otro Alemania y Finlandia. Las autoridades europeas no tardaron en interceptar un buque chino cuya ruta y hora de navegación coincidían casi perfectamente con el momento y el lugar en que se produjo el incidente. El Ministerio de Defensa alemán declaró a la prensa que cree que el caso es una forma de guerra híbrida utilizada contra Europa. El término se refiere a cuando un país utiliza tácticas no convencionales para debilitar o aislar a un oponente, fuera de la típica acción militar. Volviendo al buque chino, al parecer iba camino a Egipto y las autoridades suecas dicen que la investigación sigue en curso. También se quejaron de que no tuvieron la oportunidad de investigar al barco chino de acuerdo con sus leyes, ya que Beijing solo les permitió observar mientras los inspectores chinos sondeaban el barco. El incidente se produjo 4 meses después de que China admitiera que un carguero de Hong Kong dañara un gasoducto y cables submarinos el pasado octubre. El régimen alegó que el daño fue accidental. La situación que se vive ahora en el mar Báltico, donde las anclas cayeron varias veces seguidas, no puede ser por accidente. Este tipo de situaciones no son típicas, no solo para nuestra región, sino también para otras regiones del mundo. Estonia sufrió múltiples roturas de cables submarinos por buques extranjeros y ahora se comprometió a impulsar un cambio en el derecho marítimo internacional. Ahora, debido a los rapidísimos avances tecnológicos como la gran cantidad de infraestructuras submarinas, pero también, por ejemplo, por los drones submarinos y todas estas cuestiones, creemos que es una buena idea revisar también el derecho internacional para que estas investigaciones sean más fluidas. Bajo muchas vías navegables muy transitadas, cables submarinos, líneas eléctricas y gasoductos o oleoductos se extienden ampliamente por los fondos marinos. Estas vías de infraestructura clave son autopistas críticas para la comunicación mundial, el servicio de Internet y los recursos energéticos. Los daños a estos cables son costosos de reparar. Los cables submarinos son vitales para Estados Unidos y sus aliados, tanto en Europa como en Taiwán. Lo que suscita preocupación es el hecho de que China tenga la capacidad de cortar rápidamente este tipo de cables simplemente utilizando sus buques comerciales. George Copley, presidente de la Asociación Internacional de Estudios Estratégicos, advierte que el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, no descarta utilizar el corte de cables como táctica para aislar a Taiwán. Escuchemos lo que tiene para decir sobre este tema. Sabemos que se está considerando el corte de las redes de cables submarinos que unen Taiwán con el mundo exterior. Creo que hay alrededor de 8 o 9 de ellos con 5 estaciones de llegada en Taiwán. Esto sería una escalada de alto riesgo. Una persona que trabaja en el sector de patentes de China, que pidió permanecer en el anonimato, coincide con estas preocupaciones y apunta a una técnica en particular. En una carta enviada el mes pasado al periódico Epoch Times, la persona reveló que los buques chinos son capaces de cortar cables submarinos mientras navegan, instalando cuchillas en sus anclas. La carta decía que la Universidad Li Shui, respaldada por el régimen chino, solicitó una patente para esta técnica en 2020. En China, estas universidades
dependen principalmente de la financiación estatal para llevar a cabo sus investigaciones. Su Tzu-Yun es analista del Instituto de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán. Advirtió que China podría explotar esta técnica para dañar los cables submarinos de Taiwán. Casi todas las comunicaciones de Taiwán con el exterior se transmiten a través de estos cables. Hace unos 2 meses, el ministro de Defensa de Taiwán advirtió que un bloqueo real de Taiwán por parte de China sería un acto de guerra. Pero si vemos más en perspectiva, estos cables son una parte clave para la alianza entre Estados Unidos y China. Registros de datos ponen de relieve el trazado global de los principales cables submarinos y muestra que hay entre 1 y 200 veces más cables conectados a Norteamérica y Europa que a China o Rusia. Los taiwaneses toman cada vez más conciencia de una posible guerra. En enero saldrá a la venta un nuevo juego de mesa ambientado en el conflicto armado en torno a la isla. Invita a los jugadores a participar en una imaginaria invasión china que ocurriría dentro de 20 años. Miremos lo que este juego puede enseñar a los jugadores. Este nuevo juego de mesa se llama 2045 y los jugadores pueden participar en una invasión china imaginaria dentro de 20 años. El juego de mesa simula un conflicto armado cerca de Taiwán y se presenta en un momento de renovada tensión con Beijing. 2045 permite a los jugadores enfrentarse a los retos de la guerra interpretando a personajes en los 10 días previos a un ataque. Los jugadores utilizan cartas de colores para encarnar a soldados taiwaneses, espías chinos, políticos pro-China y ciudadanos que defienden su hogar. China reclama como suya a Taiwán, gobernada democráticamente, y nunca renunció al uso de la fuerza para someter a la isla. El presidente de Taiwán y su gobierno se oponen firmemente a los reclamos de soberanía de China y afirman que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro. El fabricante del juego de mesa Miso Games empezó a recaudar fondos para el proyecto en agosto. La empresa taiwanesa recaudó más de $120,000 en 2 meses y medio. Chang Xiaolian es el fundador de Miso Games. Quiero que los jugadores sientan que quieren ganar y que piensen qué van a hacer para ganar. En este juego hay 2 tipos de victorias, la victoria individual y la victoria de Taiwán. Los 2 resultados plantean un enorme conflicto de valores para los jugadores. No quiero que los jugadores jueguen solo con la mentalidad de aprender, sino con el deseo de participar y ganar esta guerra sobre la mesa. El juego también saldrá a la venta en Estados Unidos y Europa. Los jugadores que probaron el juego dijeron a Reuters que aprendieron más sobre las implicaciones de una guerra real. A través de este juego, los jugadores pueden saber dónde puede desembarcar el Ejército Popular de Liberación. Aunque me interesan las cuestiones políticas, no soy muy entendido en asuntos militares. Así que a través de este juego comprendí mejor dónde puede desembarcar el Ejército Popular de Liberación en Taiwán y lanzar un ataque. China incrementó su actividad militar cerca de Taiwán en los últimos años, incluyendo la concentración de fuerzas navales alrededor de la isla durante el mes de diciembre. El desarrollo de 2045 se produjo justo cuando las autoridades taiwanesas intensificaron los preparativos para escenarios que incluyen un conflicto con China. Recientemente la Oficina Presidencial de Taiwán declaró que realizó por primera vez su propio simulacro con organismos gubernamentales, además de las Fuerzas Armadas. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino.
Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. El ejercicio simuló escenarios en los que la isla estaría al borde de la guerra. Estuvieron diseñados para poner a prueba la preparación del gobierno y de la sociedad civil. El presidente de Taiwán, William Lai, declaró que la isla es capaz de responder adecuadamente tanto a las catástrofes naturales como al expansionismo autoritario, siempre que toda la sociedad taiwanesa esté preparada para hacerlo. En el ejercicio de 3 horas de duración participaron tanto organismos gubernamentales como grupos civiles. El ministro del Interior de la isla también reveló un plan de capacitación de más de 50.000 voluntarios para este 2025 con el fin de hacer frente a las emergencias. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.